Padre, honramos tu nombre. Gracias, mi Dios, por habernos dado el Evangelio. Gracias, Padre, porque nos has dado toda esta riqueza de una manera organizada y ha sido una bendición para nuestras vidas. Queremos, mi Dios, disfrutarlo. Queremos exponerlo para disfrutarlo cada uno de nosotros, porque necesitamos que tú nos hables. Humildemente, mi Dios, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que podamos refrescarnos con el agua de vida. Señor, que podamos alimentarnos con el pan de vida. Te lo pedimos humildemente, Señor, porque lo necesitamos realmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el núcleo de la Biblia, Juan 20:31, nos da el objetivo por el cual fue escrita la Biblia. Dice el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un detalle. Se nos dice que estas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo pues tengamos vida en su nombre. El detalle es este, la pregunta es esta: si el plan de Dios era mostrarnos al Hijo para que nosotros creyendo obtuviésemos vida, ahora nosotros nos llamamos predicadores de la palabra y abrimos la palabra, las escrituras, y empezamos a enseñar cualquier otro tema, aunque esté en las escrituras. ¿Estamos cumpliendo el objetivo por el cual se nos dio? El objetivo por el cual se nos dio las escrituras es para que nosotros expongamos al Hijo y los que le vean entonces puedan creer, y de esa manera puedan vivir, de esa manera puedan encontrar el camino para acercarse al Padre, que es la fuente de vida. Por eso, el objetivo, el propósito de todo predicador, de todo pastor, debe ser exponer al Hijo, mostrar al Hijo, para que las personas puedan creer. Coger la escritura, hablar de muchos temas, aunque digamos soy cristocéntrico, es como decir, hay muchos temas que rodean al núcleo, hay muchos temas fuera de Cristo, y yo pregunto, ¿fuera de Cristo hay algo o todo el Padre lo puso en el Hijo? Entonces no es cristocéntrico. Cristo es todo, no es el centro de muchas cosas, no, Él es el todo, y el Padre lo puso todo en el Hijo. Y entonces nuestra responsabilidad es mostrar de la mejor manera, a través de la Escritura, mostrar al Hijo para que las personas cobren vida, para que se aviven, porque Él es la vida. Entonces el objetivo por el cual se nos dio la Escritura es para que creamos que Jesús es el Cristo, y es lo que nosotros tenemos que exponer. Por eso, en todo el Antiguo Testamento nos está mostrando al Hijo de Dios, a Jesús, como el Cristo, en este caso en el Antiguo Testamento como el Mesías. Nos lo muestra como toda la esperanza de un pueblo, el pueblo de Israel, los representantes de Dios. Ellos tenían una esperanza, ellos anhelaban la venida de su Mesías. Ese es el núcleo, ese es el centro de todo el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cuál es el núcleo del Nuevo Testamento? Que ese Mesías vino, pero que ese Mesías volverá. Antiguo Testamento, el Mesías que va a venir. Nuevo Testamento, el Mesías Cristo que vino y que volverá. Todo el que mantenía la fidelidad en Dios se mantenía firme a la promesa del Mesías viene. Entonces todo el que hoy diga que es fiel a Dios debe también permanecer firme a la promesa. El Mesías regresa, el Cristo viene por segunda vez. Muchos lo dicen de labio, pero verdaderamente sus frutos son de la esperanza de que vuelva el Mesías.
Si según Pablo en Gálatas, y me gustaría compartir también este texto de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Aquí nos deja Pablo bien claro, no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Si hay un solo evangelio, e Israel era el que tenía que dar a conocer a Dios a todas las demás naciones, ¿qué evangelio era el que hablaba? ¿Qué cosa era lo que enseñaba? ¿Cuál era su esperanza? Si Pedro, como también nos lo dice a nosotros, les hubiera dicho: estén preparados para dar razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Cuál hubiera sido su evangelio? ¿Cuál hubiera sido la respuesta a esa esperanza? El Mesías viene, como la mujer samaritana. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ese era el único mensaje de Israel. Y yo pregunto, si no hay dos, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Es el Mesías que vino. Él vino, murió en la cruz, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y lo estamos esperando por segunda vez para que venga a establecer su reino. Ese es el mensaje. Esa es la predicación. Esa es la palabra que nos muestra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque no hay dos evangelios, sino un solo evangelio. Por eso en Juan 5:39 Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dicen que el original no está diciendo de escudriñar las Escrituras, sino les está diciendo: ustedes las escudriñan, pero no pueden ver que las Escrituras dan testimonio de mí. Porque si verdaderamente ustedes hubieran revisado bien las Escrituras y hubieran escudriñado las Escrituras, entonces ustedes se hubieran dado cuenta que todo el Antiguo Testamento no habla de otro, sino de mí, dijo el Señor Jesús cuando hablaba allí con estos fariseos. Y en Lucas 24:44, lo dice de esta manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la escritura, no solo el Pentateuco, sino que todo lo que ellos tenían como escritura, que era el Antiguo Testamento, es el Antiguo Testamento para nosotros hoy, mostraba al Hijo, mostraba todo lo que podía dar vida, porque estaban hablando de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el núcleo de toda la Escritura, el objetivo por el cual se nos fue dado, es para que nosotros hablemos del Hijo constantemente, para que las personas puedan salvarse, para que cobren ánimo los que han creído y para que los que han sido llamados tengan un contenido del cual hablar. Ese es nuestro objetivo. No hablar de tantas cosas como hoy se habla, y eso ha dado lugar a que entonces en la iglesia se meta ¿qué cosa? La psicología, se meta el humanismo, porque nos hemos dado a estudiar mucho, y no es malo estudiar, pero lo que tenemos que estudiar es al Hijo, porque para eso se nos dio la Escritura. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de la iglesia primitiva? ¿Cuál sería el mensaje de los apóstoles y de la iglesia primitiva? ¿Creen que serían varios mensajes? ¿O sería un mensaje? Porque no hay otro evangelio, hay un evangelio. ¿Cuál sería entonces ese evangelio? En Hechos pudiéramos verlo, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 36. Vemos el resumen del primer mensaje lleno del Espíritu Santo, predicando Pedro. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La idea de que le ha hecho Señor y Cristo es la aprobación de que Él era el Cristo.
prometido. Ya estaba prometido de que iba a venir aquel que iba a resolver el problema del hombre, y entonces por eso dice Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quiere decir, Dios con la resurrección de entre los muertos ha confirmado que Jesús es el Cristo. Por eso dice, lo ha hecho Señor y Cristo. Ya lo ha confirmado con la resurrección, porque aceptó el pago, aceptó la ofrenda de sangre que es su Hijo. Y por eso es la conclusión del mensaje de Pedro. En Hechos 5:42 podemos ver que la iglesia todos los días también daba este mensaje. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesús, el Mesías. Jesús, el Cristo, como dice el original, y otras traducciones también. La iglesia no cesaba. Nosotros tenemos una experiencia, fuimos a la Ciénaga de Zapata, y allá en el Cairo hay un matrimonio, y decidimos estar 3 o 4 días con ellos. De hecho, la idea que nos da es que cuando encontremos al digno, pues compartamos constantemente con el digno la palabra del Evangelio con este digno. Entonces, este matrimonio queríamos ir con un misionero y yo, pero la iglesia decidió ir, nos fuimos para allí y estuvimos 4 días con ellos. Compartíamos 3 lecciones en la mañana y después salíamos a predicar por el pueblo. Almorzábamos, volvíamos a salir con Pablo y la esposa, salíamos a predicar allí por la tarde, y en la noche, después de bañarnos, pues compartíamos 3 lecciones más, es decir, 6 lecciones al día, constantemente hablando de Jesucristo, mostrando al Hijo, mostrando quien verdaderamente puede ayudarnos a nosotros. Y les voy a decir que así estuvimos 4 días. Fue una experiencia inolvidable, una experiencia increíble para la iglesia. Yo he notado que la iglesia ha sido otra después de estos 4 días de intensivo, por decirlo de alguna manera. Y yo puedo decir que este matrimonio es otro. Después que estuvieron constantemente recibiendo la palabra, ellos cobraron vida. Ellos están ahora más avivados. Y no les dimos un técnico un taller empresarial, como para de alguna manera ellos puedan prosperar y puedan ser mejores esposos y puedan predicar. No. Lo que estuvimos hablando hoy a través de las Escrituras, que Jesús es el Cristo que vino a resolver todo el problema fundamental del hombre. Y eso fue suficiente para que ellos se avivaran. Porque aquí está la clave, en este contenido. Por eso yo predicaba un solo mensaje. Hechos 2:36, Jesús es el Cristo. La iglesia no cesaba, dice, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos 9:22 sabemos que se levanta este opositor Saulo. Saulo se encuentra con el Señor, y después este Saulo pues tiene un tiempo allí con un discípulo, Ananías, que evidentemente, ¿qué mensaje había escuchado Ananías? Que Jesús es el Cristo de toda la Escritura. Entonces él está un tiempo con esta Ananías, después se tiene un tiempo más con los discípulos. Pero dice el versículo 22 del capítulo 9 de Hechos, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Está demostrando, evidentemente, deja en el original ver, y en el contexto que vamos a ver más adelante, que él demostraba que Jesús era el Cristo a través de ¿qué? De las Escrituras. De las Escrituras. Y sabemos que él aventajaba con las Escrituras a muchos de su nación, a muchos de sus contemporáneos. De 15 a 20 años después, Pablo no cambia su mensaje. Cualquiera de nosotros lo hubiera cambiado. Cualquiera de nosotros hubiera cambiado el mensaje, tratando de avivar un poco la iglesia, tratando de que las personas pues vinieran un poco más y escucharan el mensaje. Pero Pablo se mantuvo así en Hechos 17, y dice el 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 15 o 20 años aproximadamente de la predicación del apóstol, y no cambió su mensaje, porque hay 2 mensajes, ¿verdad?
Hay un solo mensaje. El mismo mensaje. El mensaje que el Señor nos dio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es el mismo mensaje que tenemos que estar predicando hoy, porque es la esperanza, porque es la vida, porque es la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que movamos el salvo. Solo el nombre de Jesús, quien es el Cristo. No cualquier Jesús, porque había varios Jesús. Por ejemplo, en Colosenses, pudiéramos ver ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Quiere decir que había otro Jesús, era un nombre hebreo y significaba salvación. Y entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 11. Entonces, por eso es que, como habían varios Jesús, era Jesús el carpintero, o Jesús de Nazaret, o Jesús el hijo de David, como le clamó allí el ciego Bartimeo, sabiendo el Mesías lo resuelve todo. Y yo tengo la fe y la esperanza en el Mesías. Por eso digo, Jesús, hijo de David, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres las buenas noticias, yo sé que tú eres el evangelio enviado de Dios, yo sé que tú eres todo lo que yo necesito. Pero lo identificó no como un Jesús simplemente, sino el Jesús, el Cristo, el hijo de David. En Hechos 18, capítulo 5, vemos que allí, después que Pablo se encuentra con Aquilas y Priscila, y evidentemente se queda un tiempo con ellos porque eran del mismo oficio, ¿qué comparte Pablo? De la abundancia del corazón que habla, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, ¿qué está allí compartiendo Pablo con Aquilas y Priscila? Este mensaje. Pero en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él estaba entregado por entero a esta predicación, a este mensaje, que es la única verdad que el hombre necesita. Entonces, en el versículo 28, todos conocemos la historia acerca de este Apolos, elocuente, poderoso en la Escritura, pero no tenía el contenido correcto, no tenía el contenido exacto, no tenía el mensaje de que este Jesús era el cumplimiento de toda la ley y los profetas, que este Jesús era el Mesías. Y entonces aquí les decía que habían estado con Pablo, que es el mismo mensaje que se estaba transmitiendo, toman aparte a este Apolo. ¿Y qué les ponen? Les ponen más exactamente el camino de Dios. ¿Qué ustedes creen que les pusieron? El único mensaje, el Evangelio, la buena noticia. En el versículo 27, queriendo él pasar acá, a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hace poco conversamos con un pastor y él decía no, porque le decíamos que nosotros dábamos el Evangelio, constantemente hablábamos del Evangelio. Decía no, el Evangelio se habla una vez y ya. Después hay que enseñarle cómo deben vivir. El Evangelio es toda la Escritura. Y cuando una persona nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo, a veces no tienes que decirle cómo vivir. Pero la iglesia de hoy sabe cómo vivir y no puede vivir. ¿Será que no conoce a Dios? Entonces decía, no, el Evangelio es una sola vez. Pero dice que Apolo fue y mostró por las Escrituras las buenas noticias, el Evangelio. Jesús es la salvación, Jesús es el Cristo. Y dice que fue de gran provecho aquí. A los que ya creían fue de gran provecho. Pero dice el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ese era el contenido del mensaje de Apolos, de todos los apóstoles, de la iglesia primitiva. Y primera de Juan 5:1 lo dice de esta manera. Una vez más, Juan nos deja ver de esta manera. En primera de Juan capítulo 5,
Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Por tanto, el que no cree que Jesús es el Cristo no ha nacido de Dios. Y sabemos el término nacer de nuevo que usó el mismo Juan en su evangelio. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Yo vengo enviado de Dios, si tú tienes razón. Pero tú tienes que saber, tú tienes que creer que yo soy el Cristo, no uno de los profetas enviados de Dios. Yo soy el Cristo. Por eso es importante cuando Moisés le dice, Señor, y si yo les digo, cuando van a sacar al pueblo de Egipto, si ellos me preguntan, ¿qué les digo? Diles que yo soy suficiente. Con el saber yo soy el que soy, es suficiente. Y la iglesia de hoy tiene que saber quién es el que es. ¿Quién es Dios? Y Nicodemo necesitaba creer que Jesús no era alguien más enviado de Dios, sino el enviado, el verdadero rey, sacerdote y profeta. Necesitaba saber que Él era el Cristo. Por eso Juan aquí dice, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Algunos me dicen, eso está muy bueno, eso está tremendo, ¿verdad? Yo lo sé, lo estudié. Claro que Jesús es el Cristo, pero no viven como si Jesús fuera el Cristo. No están constantemente enseñando que Jesús es el Cristo, que significa que es el todo de nuestra vida. Entonces hay algo ahí que no está bien. ¿Cómo si tú sabes que está bueno, no lo estás predicando? ¿Acaso no es pecado ponerse a hablar de otras cosas? ¿Acaso no se nos dio la Escritura para que estemos mostrando al Hijo? ¿Acaso no es el nombre que tenemos que glorificar? ¿Acaso no es a Él el que tenemos que exaltar? ¿Acaso no es en Él el que tenemos que creer? Entonces, ¿de qué más tenemos que hablar? Si no es del Hijo. Y Juan lo dice de esta manera, por eso en primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega también al Hijo. No es solo saberlo, porque muchos lo saben, sino es creerlo. Nicodemo, José de Arimatea, sabían que Él era el Cristo. Ellos lo tenían, ellos eran maestros, ellos conocían la Escritura. Pero cuando la cosa se le puso dura, ellos amaron, dice la Biblia, más la gloria de los hombres que la de Dios, porque temieron que fueran expulsados de la sinagoga. Sin embargo, los que creyeron que Jesús es el Cristo por revelación de Dios, por la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿qué dijeron? De ninguna cosa hago caso, que estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con Dios y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Estaban decididos. Pues no es lo mismo, porque no es lo mismo el saber que el creer. Por eso muchos, aún sabiendo, se vuelven anticristos, porque no exaltan el nombre del único Hijo de Dios, porque solo lo saben y no lo han creído. Por tanto, este es el mensaje de toda la Escritura, este es el mensaje de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Y nosotros tenemos que estar hablando entonces de este mensaje, porque este es el núcleo. ¿Acaso un hijo de Dios puede cansarse de escuchar acerca de su hermano primogénito? ¿Acaso una persona que ha nacido de nuevo puede cansarse de escuchar acerca del Hijo, que es de lo que nos habla toda la Escritura? ¿Acaso alguien quiere escuchar algo nuevo? Como los atenienses, que querían escuchar mucha filosofía. Y cuando se les empezó a hablar del núcleo del ministerio del Señor, de la resurrección, pues dijeron, otro día te escucharemos. Hoy no quieren escuchar acerca del Hijo, quieren escuchar de muchas cosas. ¿Será que no conocen al Hijo? ¿Será que son enemigos y anticristos? Los que han nacido de Dios quieren constantemente escuchar acerca del Hijo de Dios, que es quien nos dio vida. Entonces, el núcleo de toda la Escritura, el objetivo por el cual se nos dio la palabra, es para que creamos, no tanto para que sepamos, sino para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a darnos vida.
Por tanto, si tenemos vida, quiere decir que estamos con Dios. Entonces lo tenemos todo. Por eso el pueblo de Israel, lo único que necesitaba era saber, el yo soy está conmigo. Y nosotros hoy, lo único que necesitamos saber es que Jesús es el Cristo, porque es el que nos acerca al Dios soy. Ese es el núcleo de las Escrituras. Ese es el objetivo por el cual se nos dio la palabra de Dios. Yo escuché de que hay grupos de los derechos humanos aquí en Cuba que se reúnen, abren la Biblia, sacan un texto y lo exponen, lo conversan entre ellos. La persona que me informa de los derechos humanos porque ya no está en Cuba. Claro, me imagino yo que saquen ese texto para hablar de lo que les interesa a ellos. Y así muchas sectas y muchas religiones también usan la Biblia. ¿Qué diferencia hay entonces con la iglesia cristiana hoy que también usa la Biblia para hablar de muchas cosas? La diferencia es que a la iglesia cristiana se le dio la Biblia para que hable de una cosa, de un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confiesen que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como predicadores y dar nuestras vidas por este mensaje, que Jesús es el Cristo, el hombre original. Ahí en sus lecciones tenemos la otra lección, porque nos puede venir la pregunta nos puede venir: nosotros no somos israelitas, ¿para qué entonces nosotros necesitamos al Cristo? Nosotros estamos en un contexto Cuba, un contexto diferente, las personas son latinos, un poco más habaneros, hay que más o menos tratar de llegarles con este mensaje de la situación como está y todas estas cosas. Que le hace falta a un gentil al Cristo. Evidentemente, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que este mensaje de la Escritura se le habló también a los griegos. Es el único mensaje que se habló por los apóstoles de esa primitiva y el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasaba? Dice que muchos griegos también creyeron, pero además se les llamó cristianos por primera vez en un contexto gentil. ¿Y por qué cristianos? Porque ellos llevaban el mensaje de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque este mensaje da respuesta al hombre. El ser humano hoy necesita respuesta. Aquí mismo en este pueblo un hombre me dijo: tengo muchas preguntas. Y tú le dijiste: déjate que él te hable. Y cuando le pusimos el mensaje, le preguntamos cuáles eran las preguntas que tenía. Y él dijo: no, ya me las respondiste. Porque el Evangelio es la respuesta a las preguntas del hombre. Por eso entonces es importante que nosotros sepamos cómo era el hombre original, para entonces entender por qué la necesidad del Cristo. El hombre original, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, ¿cómo fue hecho este hombre? Dice el 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es muy importante los principios que Dios narra aquí en Génesis capítulo 1, los principios de la creación. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció todo con principios, Dios lo estableció con normas, con reglas, Dios le puso parámetros. Por ejemplo, los peces, Dios los puso ¿dónde? Puso el agua y puso los peces, para que los peces vivieran en el agua. Y los árboles, ¿dónde Dios los puso? En la tierra. Pero los hombres, ¿dónde Dios los puso? Para que estuvieran con Él. El ser humano necesita estar con Dios, como los peces necesitan el agua, como también los árboles necesitan la tierra.
Por eso es que el hombre, dice la Biblia, fue hecho a imagen de Dios, porque fue hecho para que estuviera con él. Por eso el hombre estando con Dios no tiene problema. El hombre estando con Dios era feliz. El hombre estando con Dios no tenía una carga ni una preocupación. Ahí lo podemos ver en Génesis capítulo 2. El hombre tenía todo lo que necesitaba. Hay personas que tienen tierras que pueden ponerlas a producir, pero no tienen agua. El hombre tenía de todo tipo de árboles frutales, tenía de todo tipo de plantas del campo. El hombre tenía 4 ríos para regar. El hombre tenía todo. Había oro, piedras preciosas. La bendición más grande del hombre, ¿cuál era? El hombre podía relacionarse con Dios porque estaba hecho a su imagen. El hombre era un ser espiritual y Dios es espíritu, y podían tener intimidad. El hecho de que Dios hizo al hombre a su imagen, lo hizo igual a él, lo hizo similar a él, lo hizo un hijo de él. Entonces el hombre original era ¿qué cosa? Un hijo de Dios. La mayor bendición, estar con Dios, relacionarse con Dios, no lo tenía más ningún ser creado. Solo el hombre tenía esta bendición. En Génesis 1:27 fue creado a la imagen de Dios. En Juan 4:24 Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben ser los que le adoren. Por eso el hombre es un ser espiritual y solo es feliz cuando está con Dios, quien es espíritu. En Génesis 2:7 Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló ¿qué cosa? Aliento de vida en su nariz, y fue el hombre que un ser viviente. Le dio la autoridad de sojuzgar y gobernar. Génesis 1:28. En el Salmo 8, del 4 al 8, lo coronó de honra y de gloria. Todo lo puso debajo de sus pies. En Génesis 5:3 está hablando de que Adán tuvo un hijo. ¿Y lo tuvo cómo? A su semejanza. Eso quiere decir que Set era hijo puro de Adán. Por eso este texto está aquí de Génesis 5:3 para demostrar que el hombre, Adán, era ¿qué cosa? Hijo puro de Dios, y era su máxima bendición. No era el oro ni las piedras, no era el gobernar toda la creación, era el estar con Dios, su máxima bendición. Por eso se asemeja con la palabra de que Set fue hecho a imagen, lo tuvo a imagen de Adán. Claro, a la imagen pecadora de Adán, pero puro hijo de Adán. Igualmente el hombre, cuando fue hecho a imagen de Dios, era puro hijo de Dios. ¿A imagen de quién era el hombre? La máxima bendición del hombre era estar con Dios, y Dios le dijo al hombre ¿qué cosa? ¿De qué otra manera lo bendijo? Multiplícate y llena la tierra. El hombre era la imagen de Dios, y la tierra debía ser llena ¿con qué? Con la imagen de Dios. El hombre se iba a multiplicar. Lo que el hombre falló, y ahora está llenando la tierra de pecado, de desorden, de corrupción. Pero el plan de Dios siempre fue que toda la tierra fuera llena de su mano. Y ahora, ¿a imagen de quién fue Adán? A imagen de Cristo. Colosenses 1:5. Cristo es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo dice en 1 Corintios 15:45, Adán el primer hombre y Cristo el segundo Adán. Por tanto, no estamos diciendo que Adán era Cristo, pero estamos diciendo que Adán era la imagen de Dios, como Cristo es ahora la imagen de Dios. El primer Adán falló, pero el segundo Adán vino a restaurarlo todo. Todo lo que fue destruido por aquel Adán primero, pues este segundo Adán sí ha vencido. El hombre original entonces tenía todo para gobernar. Era un ser coronado de honra y gloria. Todo fue puesto debajo de sus pies. Tenía la máxima bendición de estar con Dios y ser un hijo de Dios puro y multiplicar esta imagen, aunque en esto falló. Pero ¿cuál era el método de vida del hombre? ¿Cómo este hombre podía seguir disfrutando de estar con Dios y de todas las demás bendiciones
Génesis 2:17, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por tanto, si lo decimos de otra manera, si quieres seguir viviendo y tu vida está con Dios, si quieres seguir viviendo, no comas. De esta manera, este es el método de vida del hombre. El hombre podía aferrarse a esta palabra. El hombre podía aferrarse a la palabra que Dios le dio. Yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir estando contigo, yo quiero seguir siendo tu hijo. Entonces debía obedecer. Entonces, este es el hombre original que fue creado por los peces para el agua. Así el hombre original fue creado para los peces para el agua, el hombre para estar con Dios. Y podía seguir disfrutando de la bendición de estar con Dios si obedecía a la palabra, al pacto, a la promesa que Dios le había dado. Satanás, en la próxima lección, vamos a leerlo ahí en Génesis, capítulo 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales. Aparece Satanás, aparece la serpiente antigua, aparece el diablo en la escena, y lleva al hombre y a la mujer a desobedecer a Dios, a perder esta palabra, a perder el pacto que Dios había hecho con ellos, a perder la promesa. Pero ¿quién es este Satanás? La Biblia nos dice que es un ángel caído. Ahí lo podemos ver en Ezequiel 28, del 12 al 14, en Isaías 14, del 12 al 14 también. Vemos que el pecado de Satanás fue el querer ser como Dios. ¿Y de qué manera tentó al hombre? Tentó al hombre con lo mismo: serás como Dios. Satanás quiso subir al trono de Dios y ser como el Altísimo. Subiré a las alturas y seré como el Altísimo. Este ha sido el deseo de siempre: oponerse a Dios, ser como Dios. Y entonces vino al hombre y le dijo lo mismo: serás como Dios. Lo tentó de la misma manera. Hoy está tentando al hombre de la misma manera. Tú puedes ser Dios. El dinero es tu Dios. Tu hijo es tu Dios. Tu mujer es tu Dios. Tu trabajo es tu Dios. Y está tratando de seguir oponiéndose a Dios, tratando de desviar al hombre. En Apocalipsis 12, 9 y Apocalipsis 22 nos dice que esta serpiente antigua es ¿quién? Satanás. Aquella serpiente que vino y trató tentó al hombre y trató de robarle la palabra. Es Satanás, es el diablo. Era un ángel que Dios creó, poderoso, pero por oponerse a Dios y querer ser como Dios, por su orgullo, fue expulsado de la presencia de Dios. Entonces, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es el deseo del diablo? No es oponerse a Dios. Y esto que Jesús les estaba a estos fariseos, que Jesús les estaba diciendo este pasaje: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué Jesús le dice este texto? Porque ellos estaban ¿qué? Oponiendo. Ellos estaban oponiendo.
a Jesús. Igualmente muchos se nos van a oponer cuando estemos hablando acerca de Jesús. Cuando estemos dando la verdad del Evangelio, se van a oponer. Pero sabemos ya por qué no nos oyen. Porque no son de Dios. Entonces debemos enfocarnos en aquello que verdaderamente, con un espíritu noble, son como los de Berea, que se acercan a escuchar y escudriñan las Escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Entonces nosotros tenemos que ser humildes realmente y enfocarnos en aquellos que tengan este espíritu, que quieran verdaderamente sentarse a abrir las Escrituras y ver al Hijo para darle la gloria al Padre. Vemos a Satanás como el padre de mentira, el que tiene la potestad del aire, como dice Efesios 2:2, el príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo, Juan 12:31 y Juan 16:11 nos muestra como el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 nos lo deja ver como el Dios de este siglo. Y a veces nosotros queremos que las personas que no conocen a Dios actúen como los que sí lo conocen. No pueden, porque ellos están gobernados y están oprimidos por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo. Dice que es enemigo de los creyentes y los va a atacar constantemente. En 1 de Pedro 5:8, ¿cómo lo dice? 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre he estado predicando desde que me convertí, pero desde que he estado dando toda la gloria al Hijo y desde que he estado predicando al Cristo como el todo del ser humano, he tenido muchos más ataques de Satanás que nunca. He tenido muchos más ataques, muchos ataques, sobre todo en la mente. Él no va a dejar de atacar. En lo que nosotros dormimos, Él está atacando. Él es como las ondas del mar, constantemente golpeando a la orilla. Por eso la Biblia dice: sed sobrios y velad. Y también la Biblia nos dice que nosotros debemos someternos a Dios, y entonces vamos a poder resistir a este enemigo. Satanás y los demonios, él es adversario, él es rebelde. Lo vemos en Apocalipsis 12:9. Es divisor y quiere dividir al hombre de Dios. Lo vemos en Génesis 3, del 1 al 5, cómo vino a interponerse en esa relación preciosa que había entre el hombre y Dios. Es el espíritu de engaño. Y me gustaría ver 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es su máximo interés? El máximo interés del maligno es robar la palabra. El máximo interés del maligno es que las personas no tengan el Evangelio correcto. De esta manera él va a atacar. ¿De qué manera él atacó a Adán y a Eva? Con que Dios les dijo. Él fue directamente a atacar a aquello que lo vence. Así venció Jesús a Satanás cuando fue tentado. Está escrito. Entonces él va a atacar la palabra, él va a impedir que le resplandezca la luz, porque el Evangelio es luz y el mundo está en tinieblas y Cristo es esta luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces Satanás va a estar atacando como adversario. Él es el divisor, él es un espíritu de engaño, pero su mayor trabajo es tratar de nublar el Evangelio. En 2 Corintios 11, me gustaría leerlo también, el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se va a estar disfrazando y va a estar usando a sus ministros para que enseñen la mentira, porque es padre de mentira. Entonces los demonios son las huestes de ángeles
que pecaron siendo siervos de Satanás, lo vemos ahí en Apocalipsis 12:9 y 2 de Pedro 2:4, que pecaron y Dios los encerró. Por tanto, Satanás actúa con su demonio para oponerse, más que nada, para oponerse a la predicación del Evangelio correcto, para oponerse a aquellos que proclaman el Evangelio del Hijo de Dios, que es que Jesús es el Cristo. Entonces su objetivo en Juan 10:10 vino a matar, robar y destruir, porque Él no está jugando. Nosotros sí jugamos muchas veces, pero Él realmente no está jugando. Él vino a matar, a robar, Él vino a destruir al ser humano. Y su blanco es la iglesia que proclama el mensaje correcto de las Escrituras, que Jesús es el Cristo, es el núcleo de toda la Escritura. En Mateo 4, del 1 al 10, ahí vemos que está tentando al mismo Jesús. Él no juega, no podemos descuidarlo. Él está al mismo Jesús. Él trató de llevarse a los ángeles de Dios y se llevó a la tercera parte con ellos y les engañó y va a estar atacándolos constantemente. Al mismo Jesús fue y le tentó. Miren cómo le tentó: con la comida, con lo económico, es decir, con lo físico. ¿Sí o no? Así fue como tentó a Jesús. Vino tentándolo con el poder y la gloria, es decir, con el prestigio. Muchos aman el prestigio, otros aman la comida, pero eso no los deja ver al Cristo. Con esto es que Satanás nubla, con lo económico, con lo físico. Y viene y te nubla también con el prestigio, la fama, la gloria. Ahí están las tentaciones de Jesús. Y ¿saben con qué también tienta y tentó a Jesús? Tratando de cambiar el culto verdadero. Tratando de cambiar el culto verdadero. A Él no le interesan las grandes comidas y las actividades que tú tengas en la iglesia. A Él no le interesa cómo tú vivas en la iglesia y si tienes una iglesia muy grande. Si Él puede enviarte más gente del pueblo, te las envía aquí. Lo que sí Él no permite es que se proclame que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vino a cacharle la cabeza, que es el verdadero rey que le destruyó. Eso Él no quiere que se proclame. A Él no le conviene que esa verdad se proclame. A Él no le conviene que se proclame que Jesús es el sacerdote que con su sangre limpió todo pecado del hombre y que ya el hombre no está esclavo al pecado. A eso no le conviene. Él va a impedir eso. Por eso nosotros tenemos que velar. Por eso tenemos que someternos a Dios. Por eso tenemos que llenarnos cada vez más del Hijo, para entonces resistir estos ataques del maligno. En 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10, Él engaña. Con engaño Él ataca. El engaño de Satanás en Efesios 6, del 10 al 20, vemos que está acechando. ¿Alguna vez han visto un gato cazando un gorrión? Eso es acechar, estar vigilando para atacar. En 2 Corintios 11, del 14 al 15, vemos que se disfraza como se disfrazó de la serpiente, se disfraza de ángel de luz también. En 1 Pedro 5, del 7 al 8, Él ataca como león. 2 Corintios 4:4, impide que las personas conozcan al Cristo. Ese es su mayor ataque. 1 Timoteo 4:1, vamos a revisar estos textos. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios en los últimos tiempos. Normalmente cuando vemos la palabra apostatarán, ¿qué empezamos a pensar? Se fueron, se apartaron, negaron. Pero la idea de la apostasía no es solamente el negar, sino es el hecho de cambiar lo que tú has creído. Por eso el Señor manda a detenernos y a volver a las sendas antiguas parados en nuestros caminos. Analicemos, ¿acaso este es el mensaje de la Biblia? ¿Acaso nosotros estamos enseñando algo nuevo? ¿O es el único mensaje que ha estado en la Escritura? Lo que el maligno lo ha atacado
y lo ha ido nublando con el pase del tiempo. ¿Acaso está mal entonces que nos paremos y volvamos a las sendas antiguas? ¿Acaso está mal que nosotros proclamemos el nombre del Hijo de Dios? Por tanto, vemos el engaño de Satanás, cómo él se disfraza, cómo él ataca, y su máximo ataque, como decíamos, Génesis 3:1 lo podemos ver, con que Dios os ha dicho. A él lo que le interesa es que no se proclame la palabra correcta, el evangelio de nuestra salvación. No quiere que se hable de eso. Por eso él dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Y vino a cambiar la palabra. Y vino a cambiar la palabra. En el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vino a atacar a la palabra. Constantemente va a estar atacando la palabra. En el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Viene a engañar, viene a cambiar la palabra. Es eso lo que él va a hacer. Él quiere que vendamos la palabra, por eso no podemos cansarnos. Por eso tenemos que aferrarnos al pacto eterno de Dios, que Jesús es el Cristo. El Cristo que vino a darnos vida. El Cristo que nos ha dado la salvación. De Él tenemos que hablar y a Él tenemos que proclamar, porque Él es el verdadero Rey que cachó la cabeza de Satanás. Él fue el que vino a despojar todo su principado y todo su reinado. Entonces hemos visto el núcleo, vimos también el hombre original, pero vemos que se introdujo esta serpiente y vino a robarle la palabra al hombre, y de esta manera le hizo caer. Pecado. ¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Cómo la serpiente hizo caer al hombre en pecado? El pecado es perder la palabra de Dios. Por eso Satanás va a atacar. Por eso Satanás va a atacar la palabra. Porque sabe que cuando el pastor, el predicador, el miembro, la iglesia perdió la palabra, cayó completamente. Ya lo tienen dominado. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Tenemos que estar llenos de Cristo para que no caigamos. Entonces, la severidad del pecado. En los principios de la creación vemos que la idea de Dios es que el hombre estuviera con Él para siempre, que fuera un hijo de Él, fuera a su imagen. Pero vemos en Isaías 59:2 que hubo una separación. Vuestra maldad y vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. ¿Cuál es la razón? La santidad de Dios. Primera de Pedro 1:16. Sed santos como yo soy santo. ¿Acaso Dios no es santo? Entonces no puede estar con el hombre pecador. Y la severidad del pecado es esto. Es terrible ver a un pez fuera del agua agonizando. Porque ¿qué necesita el pez? El agua, porque es un principio de la creación. El pez no puede estar fuera del agua. Y agoniza, sufre, muchos problemas tiene, es infeliz hasta que muere. Entonces, ¿cómo vemos la severidad del pecado? Y hoy le pasamos la mano al pecado, y hoy jugamos con el pecado. El plan de Dios es que el hombre fue hecho hijo de Él, para que estuviera con Él para siempre. Pero ¿qué ha hecho el pecado? Ha dividido al hombre de Dios. Por eso el hombre hoy está como agonizando, con muchos problemas, es infeliz y está muriendo. Y está muriendo. Por tanto, la razón es porque Dios es santo y no puede estar con el hombre pecador. Y los resultados del pecado, Génesis 2:17, la promesa de Dios: si comes, mueres. Romanos 6:23, la paga del pecado, la muerte. Efesios 2:1, Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos. ¿Qué causó entonces el pecado? La separación.
del hombre de Dios. La separación, la ruptura de esa relación íntima entre el hombre y Dios. Lo único que hacía al hombre vivir y la máxima bendición del hombre la pierde por el pecado. ¿Acaso es severo o no es severo el pecado? El primer pecado fue perder la palabra de Dios. Dios le dio una palabra al hombre, Dios le dio la promesa al hombre. El hombre no guardó la palabra, el hombre desobedeció a esa palabra, perdió la promesa de Génesis 2:17. Lo vemos narrado en Génesis 3 del 1 al 7, donde está el pecado, que el hombre pues obedece a la serpiente. Vemos que está la serpiente, que es quien está detrás de este pecado, detrás del trasfondo del pecado del hombre está la serpiente tentándole. En Génesis 3 del 1 al 5 ya vimos quién es esa serpiente, en Apocalipsis 2, 12, 9 y en Juan 8, 44. Génesis 3, 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio al marido, el cual también comió. Este es el contenido del pecado, es perder la palabra. Ese es el contenido del pecado, es perder la palabra, es perder el pacto que Dios había hecho con el hombre. El hombre lo perdió. Entonces el hombre se vuelve carne. Génesis 3:7 nos está dando la idea de que ellos abrieron sus ojos carnales, sus ojos físicos, y se les cerraron sus ojos espirituales. Empezaron a ver que estaban desnudos. Ya empezó la mujer a decir al hombre: oye, necesito que me busquen una tanga. Allá el hombre a cortar hojas para vestir la mujer. Se le cerraron los ojos espirituales y se le abrieron los ojos de la carne. ¿Cómo está el hombre hoy? Viviendo como en la carne, saciando solo la carne. Por eso el Señor nos dijo claro: no solo de pan vive el hombre, porque el hombre solo viviendo de la carne llega un momento en su vida que dice: no me puedo saciar. ¿Qué me pasa? Tengo todas las condiciones para ser feliz y no puedo, estoy vacío, porque el hombre se separó de Dios, que es la fuente de vida. Entonces, por el hombre pecar, que es la pérdida de la palabra, y pecó porque Satanás le tentó a perderla, el hombre se separa de Dios y se vuelve un hijo del diablo. Resultados que vinieron por motivos de la separación del hombre de Dios: el dolor físico, la maldición, el trabajar con dureza, la muerte, la descendencia. Ahí lo vemos en Génesis 3:20, cuando se le llama a Eva madre de todos los vivientes. Quiere decir que todos los vivientes salen de Eva con la imagen pecadora de Adán. Y Génesis 3, del 22 al 24, después de la muerte no termina. La muerte eterna, separados de Dios por toda la eternidad en el infierno. Entonces es terrible el pecado. Pero ¿cuál es el pecado? El núcleo del pecado. ¿Cuál es el pecado? El perder la palabra de Dios, el no obedecerla, el no aferrarnos a ese pacto, a esa promesa que Dios nos ha dado. Las personas del mundo ven solo los pecados cuando son éticos, moral, cuando violan las normas sociales o alguna ley. Si mataste, si robaste, si dijiste alguna mentira, si hiciste algo que socialmente no es acorde al lugar a donde vives. La Biblia nos habla de que esto es pecado, ¿sí? Pero nos habla con el núcleo del pecado. Nos habla del pecado original, que es un estado donde el hombre se encuentra en pecado, hijo del diablo y separado de Dios. Por tanto, todo lo que el hombre haga en el estado de pecado, por muy bueno que sea, está mal. Es pecado. Lo agrava más. Es el ejemplo del hombre que está en un buque pirata y se esfuerza mucho porque marche bien todo lo que hay en el buque. Y pudiéramos decir: es muy buen pirata. Pero todo lo que hace está mal, porque está haciendo que progrese la piratería. Las personas que hoy pues se esfuerzan por vivir una vida correcta, pues están haciendo mal, porque están en un estado de pecado, han perdido el pacto.
han perdido la palabra. Entonces, todo lo que el hombre hace en este estado es lo que se le puede llamar el pecado personal. Todo lo que el hombre hace constantemente, que es lo que ve, ese es el pecado que estás haciendo en el estado de pecado original. En primera de Juan 3:8 vemos que Jesús vino a terminar con todas las obras del diablo. En Efesios 2, del 2 al 3, vemos que el hombre pues está esclavo y está siguiendo las corrientes de Satanás, siguiendo su voluntad, siguiendo su deseo. En Hechos 2, del 14 al 15, también vemos esto, que el hombre por temor a la muerte vive sujeto a servidumbre, pero que Cristo pues vino a liberar al hombre de esta esclavitud. Y está entonces el pecado de idolatría, que no es solamente el pecado de idolatría, tener ídolos y muñecos, sino es que todo lo que no adore a Dios, eso es idolatría. El vivir para nosotros o para los nuestros, eso es idolatría, porque vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo y es la verdadera adoración. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado es perder la palabra de Dios, el no aferrarse a ese pacto que Dios nos ha dado, en este caso que le dio a Adán y a Eva. Romanos 3:23, que causó, por cuanto todos los pecaron. No hay nadie que no haya pecado, todos nacen en pecado, todos nacimos en la familia del diablo y todos nacimos separados de Dios. Hay una separación que causa el pecado. Por tanto, Satanás apareció y intentó robarle la palabra al hombre. El hombre pierde la palabra y ese es el pecado. Y producto del pecado, como Dios es santo, ¿qué causó? La separación. Es la lección que vamos a ver. Separación de Dios. Y lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 3, del 1 al 24, donde está narrado el problema fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre y el único problema del hombre, ¿cuál ustedes creen que sea? ¿Económico? ¿Ambiental? ¿Familiar? ¿O el problema del hombre es espiritual? Dijimos que el hombre es espíritu y Dios es espíritu y que el hombre fue hecho para estar con Dios. Pero vemos que por Satanás el hombre pecó y por el pecado el hombre se alejó de Dios. Y por el hombre alejarse de Dios, entonces le vino todo el dolor y le vino el sufrimiento. Entonces este es el problema fundamental del hombre y el único problema. El hombre que fue hecho a la imagen de Dios, como lo vimos en Génesis 1, del 26 al 28. El hombre fue hecho espíritu para que estuviera con Dios. El hombre fue un ser hecho como realeza para que gobernara toda la creación. El hombre era un hijo puro de Dios. Todo fue puesto bajo sus pies y coronado de gloria y de honra. Pero el hombre, por el pecado, queda separado de Dios. La razón, la serpiente, Apocalipsis 12, 9, 22, y el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Génesis 17, perder la palabra. Si no comes, vives. Sigues conmigo. Si comes, ya no puedes estar conmigo, porque has desobedecido, has pecado. Entonces, por el pecado y por Satanás, el hombre queda separado de Dios. Y así es como el hombre está hoy, separado de Dios, en un estado de esclavitud a Satanás. Desde el momento que no obedece a Dios y obedece a Satanás, queda esclavo a Satanás. En Juan 8:44, en Efesios 2:1 está muerto espiritualmente, separado de Dios. Efesios 2, del 2 al 3, está siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Y saben qué está haciendo la iglesia hoy? Lo mismo que las empresas, tratando de prosperar más, tratando de divertirse más, tratando de festejar más. Tenemos que hacer dinero, tenemos que estudiar bastante,
Estoy hablando de la iglesia, pero estoy hablando de los que son miembros de la iglesia, pero estoy hablando también de los que dicen que son cristianos. Y no está mal estudiar, no está mal divertirse. Pero, ¿cuáles son las corrientes del diablo? El oponerse a Dios, el vivir para ti, el ser grande, el obtener más. Están siguiendo las corrientes de este mundo. Colosenses 1:13 está en el reino de las tinieblas. Génesis 1:2 el hombre está cubierto de tinieblas. En Génesis 3:8 el hombre se aleja de Dios, y como dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así está el hombre. En el Salmo 52:22, Salmo 50:22, el hombre ha olvidado a Dios. El hombre hoy se encuentra en este estado por la única razón de separarse de Dios. Entonces, por estar separado de Dios, está en un estado de muerte, de oscuridad, de esclavitud, y le vienen todos los problemas que hoy sufren. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: he ido al hospital y nadie sabe lo que tengo. He ido a agujero y no tengo a dónde ir, y no he resuelto. Todo el dolor, el sufrimiento, las enfermedades han venido porque el hombre se separó de Dios y quedó esclavo a Satanás. Por eso en Jeremías 2, el versículo 13 y 19, se hace una religión. Buscan la manera de idolatrar, buscan la manera de saciar esa sed y esa necesidad que perdieron por estar lejos de Dios. En el Salmo 88:3 viene el dolor del alma, vienen las depresiones y vienen los suicidios. En Hebreos 2:15 está el temor de la muerte. En Jeremías 17:9 el hombre es perverso, solo piensa en lo malo. Génesis 6:5, todo lo que piensa y hace y siente es malo. En Mateo 11:28 el hombre está cansado, el hombre está cargado. Por eso Cristo dijo: vengan a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y hoy hay personas en la iglesia tomando medicamentos psiquiátricos. Hoy hay personas en la iglesia dependiendo constantemente del psicólogo, dependiendo de las oraciones del pastor, porque están estresados, porque no pueden salir del problema en el que están. ¿Acaso Cristo nos dijo: vengan a mí y yo los haré descansar? ¿Por qué es que no está descansando la iglesia hoy? ¿Será que no conocemos al Hijo de Dios, al Cristo? Desde Génesis 3, versículo 16 al 19 y hasta el 24, está narrando todos los conflictos que el hombre hoy tiene. Hebreos 9:27, le viene el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No es solo en esta vida, sino después que mueras. Y toda esta maldición viene también sobre los hijos que dejen acá. Tus hijos hacen lo que tú hiciste, aprenden de lo que tú hiciste, y ellos heredan todas estas cosas. Entonces, el hombre por Satanás ha pecado, pero vimos que el único que puede vencer a Satanás es el Cristo. El único que puede resolver el pecado es el Cristo, y el único que puede resolver la separación es el Cristo. Pero esto de Satanás y el pecado causó la separación entre el hombre y Dios, y deja al hombre en un estado, y es la lección que vamos a ver ahora. Estado del hombre. ¿En qué estado está el hombre? Primero vamos a ver el problema fundamental del hombre: Satanás, pecado y separación de Dios. No hay otro. Todo lo demás que el hombre hoy está tratando de resolver y luchar ha venido como consecuencia del hombre separarse de Dios. ¿Y por qué se separó de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué pecó? Por Satanás. Este es el problema fundamental del hombre. Por Satanás el hombre pecó, lo vimos en Génesis 3, el 1 al 5, y se vuelve un hijo del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, como dice Juan 8:44. Entonces por Satanás viene el pecado, y como el hombre peca, y lo vemos en Génesis 3:6, se vuelve ¿qué cosa? Un pecador. Como dice Romanos 3:23, todos han pecado, todos han nacido en pecado. No hay opción.
necesita salir del pecado. Y entonces por Satanás y por el pecado viene la separación de Dios. El hombre queda excluido de la presencia de Dios y solo vive para la carne, solo vive para saciar la carne. Y así es como el hombre está viviendo. Esto lo ha dejado en un estado de tinieblas. Isaías 62, la oscuridad y las tinieblas llenan toda la tierra. En Génesis 1:2, el hombre está en vacío, en tinieblas y en desorden. Si estás en un lugar donde no conoces y está todo oscuro, creas un desorden. Y si sales por la salida que no es, pues creas un vacío. Si alguien enciende la luz, pues entonces la luz te deja ver y ya no creas un desorden, encuentras la salida y ya no hay un vacío. En Génesis 1:2 vemos que la tierra estaba desordenada, estaba en tinieblas y estaba en vacío. Y en el versículo 3 de Génesis 1, Dios resolvió esto con la luz y vio que la luz era buena. Y dice Juan que esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y es Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz que alumbra. Él es la luz de la cual hay que estar hablando constantemente para que la iglesia pues salga de las tinieblas y para que el mundo salga de las tinieblas y venga a la luz admirable. Por tanto, el hombre está en tinieblas, en desorden y en vacío. Por eso necesita la luz. En Efesios 2, del 1 al 3, está muerto, separado de Dios, y es siervo de Satanás. Está siguiendo todas las trampas del maligno. Está en temor y en esclavitud. Hebreos 2:15. En Génesis 6:5 está lleno del mal y solo piensa en el mal. Así sea un niño. Así sea un niño. Ustedes se han puesto a analizar los niños de la primaria, cómo están los varoncillos, cómo están las hembritas. Así sea un niño, su pensamiento solo de continuo al mal. Ahí lo está llevando el corazón. Jeremías 17:9. El corazón. ¿Cómo es el corazón? Es engañoso y es perverso. Pero ¿qué dice Romanos 10:10? Voy a leer el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Por eso el hombre necesita urgentemente al Cristo, porque es el único que le puede dar una vuelta completa a su corazón. Es el único que lo puede purificar y sacarlo de este estado. Mateo 11:28, es el único que puede llevar tus cargas para que ya no seas tú el que estés estresado y cargado, sino Él quiere llevar tus cargas, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Isaías 1, del 4 al 6, no hay nada sano en el hombre. Todo está hecho bien. Mira que el hombre inventa. Y no hay nada sano en el hombre. Todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es llaga, todo es muerte. Ahí vemos otra vez en Génesis 3, del 16 al 19, hasta el 24 pueden leer. Y al final de todo esto, el juicio de Dios. El juicio de Dios agarra al hombre. Ahora bien, hicimos una pregunta. ¿Por qué es que creemos que el núcleo de toda la Biblia, el núcleo de toda la Escritura, es que Jesús es el Cristo, el Mesías del Antiguo Testamento y el del Nuevo? ¿Por qué Él es todo lo que hay que revelar? ¿Por qué Él es todo lo que hay que mostrarle al incrédulo y a la iglesia? Decíamos que lo íbamos a ver y vimos cómo era el hombre. Pero vimos que el hombre, por Satanás, fue llevado al pecado y quedó esclavo de Satanás y quedó sucio por el pecado. Pero vimos la severidad del pecado que nos separa de la única fuente de vida, que es Dios. Entonces el hombre por Satanás peca y queda completamente separado de Dios y queda en un estado terrible. Destrucción, tinieblas, oscuridad. Entonces, estamos en la lección Mesías, Cristo. Es la última lección ahora. Mesías, Cristo.
Vamos a dar a esto y vamos a tener una pausa. Volvemos a Mesías Cristo, porque vamos a encerrar lo que hemos visto. El hombre hoy es un esclavo de Satanás. El hombre hoy es pecador por naturaleza. Y el hombre hoy está desconectado de Dios. Por eso tiene todos los problemas que tiene y por eso sufre como sufre. Porque el hombre tiene un problema que no puede resolver por sí solo. Efesios 2:2, esclavo a Satanás. Romanos 3:23, es pecador. Y Génesis 3:8, se esconde de Dios. ¿Dónde se escondió el hombre? Detrás de los árboles. Y Dios fue a buscarlo a Adán. ¿Dónde está? Entonces vemos que este es el problema fundamental del hombre, que el hombre no puede resolver. Está siguiendo al diablo a ciegas. Aún hay hombres hoy que tú hablas con ellos en el camino y te das cuenta que no son homosexuales, pero te dicen, bueno, que quieras ser homosexuales, que lo sean. Casi ya están convencidos siguiendo las corrientes del diablo que lanza a este mundo. En Romanos 3:23, todos han pecado. Y por haber pecado quedan como separados de Dios. Y ahí vemos como el hombre entonces, que tenía una amistad y una relación perfecta con el hombre, queda separado de Dios. Es Dios entonces quien le busca en Génesis 3:8 y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? La idea aquí es que el hombre se dé cuenta en el estado en el que está. Fuiste creado para estar conmigo, que soy la vida, soy tu felicidad y tu mayor bendición. Pero ahora estás escondido. Ahora estás pensando en que necesitas vestirte. Adán, te has separado de mí. Adán, lo has perdido todo. Pero como yo soy Dios, te doy la solución. Génesis 3:15. Por Satanás has pecado y te has separado de mí. Él es tu enemigo y él va a estar controlando tu vida. Pero yo voy a enviar a alguien que va a resolver este asunto. Vamos a leerlo ahí. Génesis 3:15. Le llaman el propio evangelio, primer evangelio, principio del evangelio. Le digo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa. El hijo varón de la mujer te va a liberar de la esclavitud en la cual tú te metiste por el pecado. Obedeciste la voz que no tenías que obedecer y quedaste esclavo. Tienes un enemigo que vino a matar, a robar y a destruir. Y por el pecado estás lejos de mí. Estás solo, ¿no? Estás solo. Te voy a hacer una demostración. Y mató a un animal, derramó la sangre y vistió al hombre y a la mujer. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, Dios le da el evangelio. El hijo de la mujer va a liberarte de la serpiente antigua, del diablo, del cual hoy es tu Dios, del cual te quedaste esclavo y eres hijo. Ya no eres mi hijo, ahora eres un hijo del diablo. A partir de aquí en adelante, ¿qué ustedes creen que las personas, cómo vivían? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Estaban que se cumpliera la palabra. Estaban esperando que aquel hijo varón viniera. Por eso que dice, se te dará señal. Dios mismo te va a dar señal. Es aquí la Virgen concebirá y dará a luz. Era necesario que viniera la semilla de la mujer para que liberara al hombre de su pecado fundamental, de su problema fundamental del cual no podía liberarse, que era el pecado de Satanás y la separación de Dios. De ahí en adelante vemos que con voluntad de Jehová el querido varón dijo Eva, cuando le nació el hijo, después de Abel y de Caín,
Quizás ella pensó, ¿será el de la promesa? Pero vemos también allá cuando nació Noé, nos traerá consuelo. ¿Será un tipo de Cristo? No, lo metió en el arca, lo liberó. Así vivieron con la esperanza de que venía el Mesías. Por eso hoy nosotros tenemos la esperanza cumplida. Todo terminó. Nosotros hemos creído que Jesús es Cristo. Él lo concluyó. Él lo resolvió. Porque Él es el todo. El hombre no puede resolver su problema, pero Él vino a resolverlo. Por eso Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. ¿Quiénes eran los que se ungían en la antigüedad? En la antigüedad se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. Los reyes eran ungidos, quiere decir que eran escogidos por Dios para vencer al enemigo y liberar al pueblo. Para vencer al enemigo y liberar al pueblo. Los sacerdotes eran ungidos para ofrecer la ofrenda de sangre para el perdón del pueblo, del pecado. Y los profetas eran los encargados de escuchar la palabra y transmitírsela al pueblo, porque Dios no podía estar con el pueblo por el pecado, pero el profeta era el lazo entre Dios y el pueblo mediante la palabra. La palabra ungido, la palabra Cristo significa ungido, y se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. ¿Quién es Jesús? El ungido. Mesías significa ungido. Cristo significa ungido. ¿Quién es Jesús? El ungido. El verdadero rey, sacerdote y profeta. El verdadero rey que nos libera del enemigo Satanás. El verdadero sacerdote que no solo es sacerdote, sino es la ofrenda misma, que entregó la ofrenda, la sangre sin pecado, para entonces liberarnos del pecado, limpiar todo pecado. Y el verdadero sacerdote, profeta, que coge la mano de Dios y la mano del hombre y los vuelve a unir. Miren, si el pecado es severo porque separó al hombre de Dios, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo que vino a conectar al hombre con Dios otra vez? ¿Acaso no es en todo? ¿Acaso no es por Él que tenemos que vivir? ¿Acaso no es de Él que tenemos que hablar? ¿Acaso alguien nos puede impedir que hablemos de Él? Y despierta que está quedando conmigo. Entonces el hombre se le dio respuesta. ¿Qué respuesta se le dio al hombre? Va a venir el hijo de la mujer que va a liberarte de Satanás, del pecado, y va a volver a hacerte que te encuentres con Dios. Él va a hacer que tú vuelvas a ser un hijo de Dios. Te va a restaurar a esa relación, porque Él es el rey, el sacerdote y el profeta. Él es quien puede resolver el problema que el hombre tiene y no puede resolver por sí mismo. Por eso toda la Biblia nos da muchas profecías acerca de ese que iba a venir, de ese hijo varón, para que no nos engañen. Porque el diablo se disfraza e iba a engañar. Entonces la Biblia está llena de profecías. Está completamente mostrándonos en cada episodio al Hijo de Dios para que no nos dejemos engañar. Nos está mostrando a aquel que venía a resolver el problema fundamental del hombre. Y entonces vamos a ver algunos. El núcleo del Antiguo Testamento es el Mesías que habría de venir. Vendría como la semilla de Abraham. Génesis 22, 17 al 18. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Vendría como el hijo de David. Lo podemos ver en 2 Samuel 7, del 8 al 16. Se está hablando de Salomón, pero hace referencia al Mesías, al que iba a estar por toda la eternidad en el trono de David. Isaías 7, 14. La Virgen concebirá y dará a luz, y llamarán su nombre. Y si Dios está con nosotros, entonces no nos hace falta más nada. Solo nos hace falta el Cristo. Eso está lo de la Virgen, Isaías 7:14, Miqueas 5:2. Saldrá de Belén. Tenía que nacer en Belén.
Zacarías 11, 12 al 13, sería traicionado, vendido por 30 piezas de plata. Isaías 53, 1 al 9, iba a sufrir siendo justo y iba a ser enterrado con los ricos. Deuteronomio 21, 22 al 23, moriría en un madero. Salmo 16, 10, no se iba a quedar en la tumba, iba a resucitar. Miren, más de 300 profecías hablan del Mesías, para que les conozcamos. ¿Saben quién las cumplió toditas exactamente? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Jesús es el Cristo. Él es el Mesías prometido. Él es la simiente de la mujer que vino a resolver el problema del hombre. Él es quien vino a darnos la libertad. Por eso Él es el que vino entonces a acercarnos a Dios. Por eso no tenemos problemas. Por eso ya el problema no es problema, aunque algunos no lo entiendan. Porque estamos con Dios. Y con Él lo tenemos todo. ¿Cuál es el centro entonces del Nuevo Testamento? Que es Cristo que vino y cumplió esto, pero que va a volver. Por ejemplo, Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham, en cumplimiento. Nacimiento de una virgen, Mateo 1, del 18 al 23. Mateo 2:1, 2:6 y Juan 7:42. Es que iba a nacer en Belén. Es el cumplimiento. Miqueas 5:2, nacer en Belén. Mateo 2:1, iba a nacer en Belén. En Mateo 27:9 está el cumplimiento que sería vendido por 30 piezas de plata. Todos aquí lo sabemos. Sabemos que Judas lo traicionó. En Mateo 27:4, la sangre derramada del inocente sin pecado. Mateo 27, del 26 al 50, fue muerto en la cruz. El cumplimiento del maldito del madero. Mateo 27, del 57 al 61, fue enterrado en la tumba de un rico, José de Arimatea. Ahí está el cumplimiento de la sepultura y de la resurrección, que está en Mateo 28, del 1 al 10. Como decía Roberto, unos cuantos eran descendientes de David, otros de Abraham, otros nacieron en Belén. Es más, diste un dato. Creo que alguien dijo: nunca he visto a nadie crucificado. Por ahí había uno que se dejaba, no sé en qué época del año, crucificar. Sí se crucificaba, pero ninguno que ha sido crucificado ha muerto y ha vuelto a vivir. Ninguno ha nacido de una virgen y ninguno ha cumplido específicamente todas las profecías para ser Cristo. Solo Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el hijo de José. Él es el Cristo. Y ningún justo ha muerto mal. Y ningún justo ha muerto mal. Solamente Cristo. Y el que muere, pecado. y el que muere, exacto, solo Él derramó la sangre del justo. Por eso entonces Jesús es quien es el Cristo. Mateo 26, 64. Bueno, por eso en Juan 20, 31, por eso la Biblia dice que ese es el objetivo por el cual se nos dio, para que creamos que Jesús es el Cristo, porque Él es el que cumple con todas las profecías. Pero Mateo 26, 64, lo dice así. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso lo podemos ver en Lucas 21, 27. En Juan 14, del 1 al 3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, yo me voy, yo regreso. Y está hablando acerca del regreso. En Hechos 1:11, varones que hace Galileo, que hace mirando al cielo. Este Jesús, que lo habéis visto, así volverá. ¿Y esto qué cosa es entonces? La nueva promesa. El núcleo del Antiguo Testamento es la promesa de que iba a venir aquel. El Nuevo Testamento que nos dice: aquel vino. ¿Pero qué? Volverá. Toda la esperanza de los antiguos era que el Mesías viniera. Algunos lo saludaban, lo vieron de lejos, pero deseaban que viniera. Otros no les importó las riquezas de este mundo como Moisés, ni nada lo iban a poseer, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa era su esperanza. Yo pregunto, ¿cuál sería ahora nuestra esperanza?
¿Acaso nuestra esperanza no es que Él regrese? Nuestra esperanza por la cual debemos vivir no es que Él regrese. Entonces, el Antiguo Testamento debía venir. En el Nuevo vino y volverá. ¿Cuál es el pacto nuestro entonces hoy? Él viene. Él viene. Él viene en su segunda venida. Entonces el hombre necesita al Mesías, porque el hombre es esclavo a Satanás, está en pecado y separado de Dios. Y Jesús, el Cristo, que significa ungido, que está hablando de que Él es el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Él es el rey que nos libera de Satanás, el sacerdote que limpia todo pecado para que no te gobierne mal. Y es el profeta que abre el camino nuevo y vivo para que nos encontremos con Dios. Por eso, en 1 Juan 3:8 vimos que Él dijo: todo el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Hechos 2, Hebreos 2:15 dice que en la cruz y la resurrección Él destruyó todo el poder de Satanás, el imperio, de que tenía el imperio de la muerte. Es el verdadero sacerdote que en Marcos 10:45 vino a dar su vida al rescate por muchos. En Romanos 8:2 nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y es el profeta verdadero que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hebreos 10:19 y 20 es el que abre el camino nuevo y vivo para que nos encontremos con Dios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Cristo. Él es el Cristo, porque Él es el Rey, sacerdote y profeta que resuelve el problema del hombre, que es que está esclavo a Satanás, en pecado y separado de Dios. Como el hombre se separó de Dios, le vinieron todos los conflictos, todos los problemas. Pero si vino ahora el Mesías prometido, el que nos une a Dios otra vez y estamos con Dios, ya nos resolvió el problema de Satanás porque lo destruyó. Nos limpió de todo pecado y venció el pecado porque derramó su sangre justa. Pero como profeta nos abrió el camino para que estemos con Dios. Y si ahora somos hijos de Dios, estamos con Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir que no solo resolvió el problema fundamental del hombre, que es espiritual, sino que resolvió todos los demás problemas que le vinieron al hombre por estar separado de Dios. Ahora, las situaciones y las dificultades que pueden venir, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora esas dificultades son una bendición. Néstor me contaba lo difícil que le fue viajar el otro día que veníamos de una conferencia. Le cogió la noche, pero se encontraron con un bolseador profesional, un bolseador que reconocido en Cuba, y pudieron predicarle el Evangelio. Y nada más terminaron de predicarle el Evangelio y se fueron. Entonces, el demorarnos para coger el transporte es un problema. Es una bendición, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando el Mesías vino y murió con Dios, ya mi problema deja de ser un problema. Ahora es una bendición. Por eso Él es el que soluciona el problema fundamental del hombre y es el que soluciona todo problema del hombre. El hombre original fue creado a la imagen de Dios y por Satanás fue que pecó y se separó de Dios y cayó hasta lo más bajo. Por eso necesita al Mesías, necesita al Cristo. Y a través de toda la Biblia nos dice esto, nos habla de esto. Jesús es el Cristo. Y ese es el objetivo por el cual se nos dio la Escritura. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El hombre necesita al Cristo. Y solo Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, que cumplió con todas las condiciones para hacerlo. Si tú quieres creer en Mahoma, puedes hacerlo. Si tú quieres creer en Buda, puedes hacerlo. Pero si crees en Jesús como el Cristo, tienes vida eterna. Porque para esto se nos dio la Escritura. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te damos gracias también por la fuerza. Te damos gracias, mi Dios, por el Mesías. Honramos tu nombre y te pedimos que nos reveles al Hijo cada día más para mostrarlo hasta lo último a la tierra. En su nombre oramos.